Bueno, quiero hablarles acerca del apóstol de las naciones, que es Pablo de Tarso o San Pablo, que es una de las estrellas rutilantes del cristianismo, que nació probablemente entre los años 5 y 10 en Tarso, en la actual Turquía, que era entonces la capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa sur de Asia. Era una ciudad muy importante, cuna de la cultura, filosofía, de la enseñanza, y adicional a eso tenía concedida la ciudadanía romana, la recibían los que nacían ahí, y Pablo abogó a esa ciudadanía romana, como más tarde lo vamos a ver. Era hijo de hebreos, procedente de la tribu de Benjamín, educado en Jerusalén, instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel, como dicen las escrituras, y era fariseo, pero cuadriculado, totalmente seguía todas las normas de los fariseos. Se dice, según los Hechos de los Apóstoles, que a la edad de 25 años fue testigo de el apedreamiento de San Esteban y que a sus pies pusieron sus vestiduras. Y pidió autorización al sumo sacerdote para ir a Damasco a capturar cristianos. Emprendió ese viaje y cuando iba llegando a Damasco apareció una luz del cielo que lo derribó de su cabalgadura y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él quedó totalmente confundido y respondió: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los que iban con él estaban totalmente confundidos, pero lo ayudaron a levantarse y ocurrió algo pues que lo dejó totalmente desconcertado, y es que estaba ciego. Sin embargo, fue a Damasco, allí estuvo como 3 días en un sitio, sin comer, sin beber, sin nada, y de pronto llegó un señor que se llamaba Ananías, que había recibido una instrucción del Señor, fue, lo curó de su ceguera y lo bautizó. Pablo estuvo allí algunos días. Después de esto empezó a predicar, pero la gente decía: este tipo que nos viene acá a enseñar, si es lo que estaba era persiguiéndonos. Y lo empezaron a rechazar. Él fue a Jerusalén, allí se reunió con Pedro, con Santiago, con Bernabé, y de ellos recibió mucho de esa tradición que nos ha servido tanto dentro de la iglesia cristiana, que sirvió para hacer los evangelios, para redactar mucha parte de las escrituras, y es algo que la iglesia mantiene mucho. Después entonces él partió con Bernabé y con él fundó varias comunidades cristianas, entre las que encontramos Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma, siendo un gran evangelizador. Y también escribió uno de los primeros y más importantes escritos canónicos, que es la primera epístola a los tesalonicenses. Él es una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Sin haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles, a él también se le llama apóstol porque él recibió también el llamado directo de Jesús. Es importante al hablar de él, como él era evangelizador y predicaba en muchos lados, hizo 3 viajes en los que recorrió caminando más de 5.000 kilómetros. En esa época no había otros medios de transporte. Y siempre detrás de él había un grupo de judíos persiguiéndolo. Y una vez que estaba predicando en Antioquía, llegaron estos judíos y decían que para salvarse lo necesario era ser circuncidado. Pues él no estaba de acuerdo con esto, entonces se fue nuevamente a Jerusalén, allí habló con los apóstoles, y esto es lo que se llama el primer concilio de Jerusalén, donde se le dio la razón a él que no era necesario circuncidarse para poder salvarse. Y esto es muy importante porque significa la primera liberación del cristianismo de sus raíces judías. Y adicional a esto, se concluye que no es el hombre el que logra la salvación por su propia justificación, siguiendo la ley divina, sino que es el sacrificio de Cristo el que lo justifica gratuitamente. Es decir, que la salvación es un don gratuito de Dios. Él fue ante todo un apóstol, un misionero, un predicador y un gran administrador. Y sus epístolas han perdurado muchísimo y son muy, muy básicas y útiles para nuestra religión católica. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra pues que es su 4.º viaje cuando él llega a Roma, funda la comunidad en Roma, y estuvo varios años, y
Al final, San Jerónimo, que fue el que organizó la primera edición de la Biblia, que es conocida como la Vulgata, en su libro de Viribus Illustribus del año 392, narra cómo Pablo fue decapitado en el 14º año de Nerón y fue enterrado en la Vía Ostia en Roma.